Como cada última semana del mes, les llevamos nuestra edición de Tormenta Cerebral, un espacio que dedicamos acá en Materia Gris para conversar con respecto a algunos temas de interés nacional. Dicho sea de paso, este es el último programa que vamos a llevarles en este 2014 con nuestra edición de Tormenta Cerebral. Y hoy lo hemos dedicado a hablar de un tema que es bastante poco común que comentemos en las calles y generalmente siempre genera mucha polémica. Les estamos hablando del tema de derechos de autor. Para conversar con respecto a este tema, contamos con un invitado y una invitada muy especial. Ella es Cristina Mora Granados, es abogada especialista en propiedad intelectual y trabaja como abogada asociada en el bufete Arias y Muñoz. Ahí se desempeña en el departamento de propiedad intelectual y también compartirá con nosotros Esteban Monge, quien es cantautor, licenciado en Derecho y además es presidente de la Asociación de Intérpretes y Ejecutantes Musicales de Costa Rica. Vamos a ver ahora un extracto de un video que se llama El Derecho de Autor y es producido por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual para que nos explique un poco más con respecto a este derecho. Hola chicos, ¿de qué hablan? Hola, Chuli. ¿Puede un artista vivir de su arte? Claro que sí, gracias al derecho de autor. ¿Qué es eso? Bueno, imagínate que vas por la calle y ves un automóvil que te gusta. ¿Tú puedes usarlo a tu antojo? Si yo fuese el dueño, claro. O si el dueño me da permiso. Exacto, porque las cosas tienen un dueño, ¿verdad? Si compones una canción o escribes un libro, ¿qué eres de esa obra? El autor. El autor es el dueño de su obra porque él la ha creado. Para eso ha trabajado, invertido tiempo, esfuerzo, talento y a veces hasta su dinero. Así es, y nadie puede tomar una propiedad sin el permiso del dueño. Nadie puede tomar una propiedad sin el derecho del autor. Así finaliza este video, el extracto de este video que acabamos de ver. Bueno, creo que esto nos da pie para iniciar conversando con respecto a este tema. De paso, bienvenidos a nuestro programa. Gracias. ¿Qué tal si empezamos hablando de un tema que en los últimos meses fue bastante sonado y es polémica, digamos, que se dio con respecto al chifrijo, ¿verdad? Que se dio una demanda de algunos comercios con respecto a la propiedad de la marca, del nombre chifrijo. Y quizá empezamos, Cristina, que nos contes un poco la diferencia que hay entre propiedad de marca y derechos de autor propiamente. Ok, perfecto. Aquí estamos ante una rama jurídica, se llama propiedad intelectual. La propiedad intelectual se divide en marcas y derechos de autor. Derechos de autor es esto que vimos, es otra rama de la propiedad intelectual, mientras que las marcas se enfocan más a la protección de productos y servicios por medio de signos distintivos. Entonces aquí entra el problema que estamos enfrentando ahora con este caso concreto del chifrijo, que es un signo distintivo, chifrijo corderos. Consta de una imagen que contiene una imagen, también contiene la denominación chifrijo y también corderos. O sea, hay que verlo como un análisis de marca muy completo y no solamente enfocándose a la parte de chifrijo. La licenciada Ariana Araya, quien es que presentó el caso en nombre del titular de la marca, nos está diciendo que él tiene la propiedad sobre ese término chifrijo. Sin embargo, esto no es correcto a la opinión de muchos abogados que están especializados en el área. Específicamente, podemos entrar primero a enfocarlo desde el punto de vista que el signo distintivo se tiene que evaluar como un todo. Uno no puede decir, bueno, voy a hacer reserva o voy a hacerme dueño de una marca que diga Almacene Los Patitos y que yo soy el dueño exclusivo de almacenes, de la palabra almacenes, entonces nadie puede utilizar almacenes. ¿Qué es lo que sucede en este problema? Mucho ha sido el desconocimiento de la propiedad intelectual en Costa Rica. Entonces dicen las personas, ok, tenemos el chifrijo, no podemos utilizarlo en los restaurantes, porque yo no puedo mezclar los ingredientes, no. Es decir, aquí la marca es la cuestión y a lo que uno tiene de experiencia, el expertise que uno ya tiene en esta rama del derecho, uno puede decir que es una demanda que no va a proceder porque el chifrijo ya es una denominación genérica y las denominaciones genéricas no se pueden
ser dueño de ellas, no puede haber un titular que monopolice eso. En todo caso, el señor de apellido Cordero indica que él fue el que creó, digamos, la mezcla de estos elementos. Sí. Entonces, en ese sentido, ¿qué tan cierto hay de que ya las personas decían, bueno, ya no vamos a poder hacer chifrijo en la casa? No. ¿Cómo, digamos, ese complemento ahí entre los derechos individuales, digamos, y sociales? El derecho individual de que yo pueda mezclar arroz, frijoles, chicharrón, limón, muchas cosas, de todos estos ingredientes, yo los puedo hacer, yo puedo hacerlo en mi restaurante, puedo llamarlo yo chifrijo, esa es la cuestión que estamos en este momento. Sin embargo, chifrijo ya ha sido un nombre de uso común, uso genérico desde hace muchos, muchos años. Sí está la marca, pero sin embargo es la marca en totalidad lo que está protegido, no la receta. Y entonces ahí entra ya el derecho social que yo tengo a utilizar el chifrijo. Eso sí está totalmente protegido, yo tengo derecho a hacerlo. Y vamos a ver cómo va a salir ahora la demanda. Mucha gente se inclina a que no va a prosperar. Esto depende mucho de con quién hables, de cuál abogado sea, pero casi te puedo decir que 4 de 5 abogados especialistas en esta área te van a decir que esto no va a proceder. Y vos, Esteban, ¿cómo ves esta polémica que se generó con respecto a este derecho? A mí lo que me llama la atención es esta parte de que este es un tema donde hay mucha desinformación. Yo diría que como sociedad somos bien analfabetas en el tema de propiedad intelectual, que hay una especie de paranoia, ¿verdad? Ahí latente que se activa cuando suceden cosas de este tipo, porque también hay sectores que están interesados en no reconocer la propiedad intelectual, digamos, al menos eso desde el sector de la música es lo que hemos vivido y sufrido en estos años, ¿verdad? Tratando de consolidar el reconocimiento de nuestros derechos como artistas. Y entonces cada vez que pasa una cosa de esta se caricaturiza, se ridiculiza y se trata de cuestionar todo el sistema que nos protege, que nos tutela a los creadores. Como bien lo señala el video de la OMPI, que además es una instancia de Naciones Unidas, no es ninguna transnacional, ¿verdad? Sino que es una instancia de Naciones Unidas. Esto es la pregunta de si un artista puede vivir de su trabajo. Esta es una de las formas como un artista gana dinero, a través del reconocimiento de la parte patrimonial, porque el derecho de autor no solo tiene una parte económica, también tiene una parte moral. Es una forma de ver dinero a través de un trabajo que es como cualquier otro. Nadie cuestiona que un abogado cobre por su trabajo, nadie cuestiona que un médico cobre por su trabajo, y por qué un artista no puede recibir dinero de quienes están utilizando el producto de su trabajo con fines comerciales. Y es que justamente este caso del chifrijo, aunque bien queda claro que no es exactamente verdad el mismo asunto de autor, pero para este señor que dice que creó, digamos, el producto, y para él es una creación suya también, ¿verdad? Entonces es interesante, digamos, repito, cómo acá se mezcla ese derecho que él dice tener de tener algún tipo de reconocimiento, incluso económico, por la invención de este producto, y también cómo empieza a ser parte, digamos, de la cultura incluso de un país, ¿verdad? Claro, es algo importante, es de uso público. Yo no puedo registrar una receta, yo estoy inventando nada, estoy haciendo una combinación de ingredientes, ¿por qué limitarlo? Eso ya sería la cuestión. Sin embargo, él también indica que tiene derecho, hasta qué punto también esta persona, como decía Esteban, aunque no está creando tal vez algo musical o una obra literaria, él considera que está creando también un producto y que también merece reconocimiento. ¿Cómo ven ustedes eso? Yo creo que hay criterios de razonabilidad en el derecho, ¿verdad? Que se analizan a la luz de cada caso. Y habría que ver hasta dónde esto reúne los requisitos que tiene que tener una obra, una creación para poder ser protegida. Y también qué impactos sociales tendría. No podríamos hacer olla de carne, no podríamos hacer crepas, no podríamos hacer gallo pinto, porque resulta que alguien fue el primero que se le ocurrió, entonces vendría a tratar a alguien de demostrar que fue el que hizo esa combinación. Entonces yo creo que hay cosas que, eso es lo preocupante, ¿verdad? Que se caricaturice un tema que es muy serio, digamos, porque sí, tienen que ver derechos individuales, pero también tienen que ver cuestiones culturales muy importantes, muy fuertes, ¿verdad? Entonces, yo confío en que los tribunales que van a conocer esto van a tener todo eso en cuenta como la ley lo plantea. De hecho, hay muchas aristas y bueno, lo importante es empezar también el debate, porque
siempre hay uno u otro sector que en algún momento tal vez se ve afectado por el reconocimiento o no de estos derechos. Entonces creo que es parte de lo que pretendemos llevarles hoy en nuestra edición de Tormenta Cerebral. Ya casi volvemos a analizar un poco más temas o casos específicos con respecto a este tema. No se vayan. ¿Qué tipo de actividades comprende el derecho de autor? El derecho de autor protege las creaciones en forma de obras literarias y artísticas, cualquiera sea su género, mérito o finalidad. Si compro un CD, ¿a qué tengo derecho? A escucharlo. Pero si tengo un negocio, ¿puedo poner esa canción para atraer a más clientes? Puedes, si es que pagas por ese nuevo uso. Recuerda que comprar el CD solo te da derecho a escucharlo. ¿Y si las obras son propiedades, pueden ser dejadas como herencia? El derecho del autor sobre su obra dura toda su vida, y aún 50 años después de su muerte. En muchos países llega hasta 70 años. ¿Y después de ese tiempo? La obra puede ser usada por todos, o sea que cualquiera la puede reproducir. Nos decía el video que acabamos de ver que el derecho de autor también protege las creaciones literarias de cualquier género y finalidad. Justamente a propósito de esto, recordemos lo sucedido el pasado 9 de octubre del 2012, cuando cientos de estudiantes universitarios pertenecientes a varias universidades públicas marcharon en defensa de su derecho a fotocopiar con fines educativos. Esto porque en ese momento la presidenta de la República, Laura Chinchilla, vetó parcialmente la Ley de Procedimiento de Observancia de Derechos de la Propiedad Intelectual que permitía el fotocopiado con fines educativos. Bueno, justamente este veto aún se mantiene y por eso también nos interesa comentar con ustedes en qué situación está actualmente este tema y también qué consideraciones tienen al respecto. Ok, bueno, hay que destacar primero que todo que en este momento sí se puede fotocopiar con fines académicos, es decir, no hay ningún problema que te impida a vos poder ir a sacar una antología. Es decir, todos estudiamos con esa base de que antologías, fotocopias sí se puede hacer. Esto porque el veto sí cubrió y sí la reforma protegió estos fines académicos para el uso de una obra y esta excepción entonces por tanto protege a los estudiantes. Ahí es donde Sin embargo, es con cierta cuota, ¿verdad? O sea, no se pueden sacar las obras completas. Exacto, eso está a 20 salarios base, si no me equivoco. Es decir, no va a haber un estudiante que vaya a sacar 20 salarios base en fotocopias de antologías, no se puede. Igual nuestra legislación no pena al fotocopiador, cosa que no pasa en otros países, no pena los fines académicos, aquí es bastante abierto y de hecho la problemática no está, se puede hacer, se puede continuar sin ningún problema y sin ningún temor. Salvo que existiera algún tipo de demanda en ese sentido con respecto a lo que se planteó en el Tratado de Libre Comercio o no existe? En este momento la legislación nuestra protege al estudiante, protege los fines académicos, se pueden sacar fotocopias, se puede estudiar así, que es la forma más verdadera y real que está el estudiante costarricense. Y Esteban, ¿vos cómo ves eso también como creador, digamos, en el sentido de que cualquier persona, aunque sea con un fin que es obviamente muy justificado como lo que es la educación, pero bueno, ya es un ingreso que no estaría recibiendo el autor? ¿Vos cómo lo ves? Mientras no sea con fines comerciales, ahí el debate estaba en si los que estaban lucrando más eran las empresas que hacen fotocopias, ¿verdad? Digamos, yo hasta donde sé, como lo dice la licenciada, en Costa Rica siempre ha existido la excepción educativa y cultural, ¿verdad? Hay otras excepciones también planteadas en la ley. Sí hubo una preocupación porque producto de la entrada en vigencia de las leyes de implementación, las reformas a la ley de observancia, ¿verdad? Sí hubo gente de casas editoras que vinieron a los alrededores de la Universidad de Costa Rica a plantear a las fotocopiadoras algún tipo de amenaza y eso generó esta paranoia, ¿verdad? Otra vez. Y yo siento que el proyecto de ley que presentó José María Villalta era en respuesta a esa sensación, a esa preocupación que se generó. Pero también yo entiendo que el veto se da porque el proyecto de ley no solamente se limitó a aclarar el asunto de la excepción educativa, cultural, sino también que eliminó sanciones de tipo penal para quienes con ánimo de lucro
reproducen, y eso ya sí efectivamente iba a generar una reacción, una oposición por parte de la industria, digamos, de los libros, ¿verdad? Y por eso es que entiendo yo que se vetó el texto. Yo no quiero defender a la expresidenta, ni quiero atacar a José María, digamos, por esta iniciativa ni a los estudiantes, pero también creo que es parte de la misma paranoia en la que estamos envueltos en esta materia. Bueno, justamente, tal vez un par de cosas así muy brevemente que ustedes crean que es importante que la gente conozca con respecto a ese tema y que no lo conoce, tal vez. Ok, siento que la gente debería estar mucho más consciente de que sí existe esta protección, reiterar esa protección en cuanto a la parte académica, también la de estar muy atentos porque hay mucha desinformación, porque muchos sectores se agarran de esta desinformación para poder manipular. Sin embargo, no hay nada mejor que estar informado, específicamente con la legislación, las leyes, los vetos y la opinión política y social que hay pero con respecto tal vez en sí al tema de derechos de autor, ¿verdad? Tanto algo que me puede perjudicar o favorecer, ¿qué debería de conocer los ciudadanos? Algo que no se diga mucho, por decirlo así. Que no sea muy común. Ok, cualquier situación, bueno, los fines académicos, fines culturales. Ahora, bueno, en uno de los videos de la OMPI se puede observar que la utilización, por ejemplo, de la música puede ser con fines privados. Dicen muchas personas, yo no puedo entonces poner en mi casa y me van a cobrar, pero es que como dice don Esteban, esto es un producto de la paranoia. Sí se puede reproducir la música, sí, por ejemplo, si usted reproduce ya la música para un restaurante ahí, sí tiene que pagarse un canon. También estar mucha gente no lo sabe, hay mucha desinformación de esto. En Costa Rica, por ejemplo, los bares, por decirlo así, tendrían que pagar o tienen que pagar en este momento. Sí, de hecho ahí entran 3 categorías importantes de la forma del canon que existe para los derechos de los derechos de autor a la hora de hablarse de música. Está la música accesoria, por ejemplo, restaurantes pequeños, la necesaria cuando son bares para crear cierto ambiente y la indispensable, por ejemplo, en los conciertos. Entonces, en este caso estamos hablando de indispensable. ¿En cuál se tendría que pagar y cuánto es el monto? ¿Cómo se está manejando eso? Es casuístico. Sí, digamos que para eso existen las entidades que nos representan a nosotros, ACAM, AIE y la de productores fonográficos, Fonotica. Porque cuando hablamos en el ámbito de la música, de derechos de propiedad intelectual, hay 3 titulares. Están los autores y compositores, están los intérpretes y ejecutantes y están los productores fonográficos. Cada uno de esos actores se organiza colectivamente y crea una instancia a través de la figura asociativa. Somos asociaciones de los mismos artistas que no podemos ir bar por bar, radio por radio, televisora por televisora a ver si están usando nuestra música, sino que creamos una instancia de gestión colectiva con un aparato administrativo que es la que se encarga, entre otras cosas, de fijar tarifas por nosotros, dependiendo los usos, de cobrar a esos usuarios de la música que se resisten en buena medida en el país porque no hay una cultura de reconocer que el trabajo artístico ese es un trabajo y que si yo estoy usando música como utilizo electricidad, como utilizo agua, como utilizo carne, como utilizo cerveza y todo eso sí lo pago, pero la música como es algo que está ahí, que es difícil, ¿verdad? A veces es un bien a veces intangible, cuesta entender que eso también es de alguien que lo hizo y que gracias al trabajo de esas personas es que yo puedo disponer de eso y puedo lucrar con eso. Justamente, Esteban, en el siguiente bloque vamos a ahondar un poquito más en esta parte de la música, entonces ya casi profundizamos y ustedes quédense con nosotros acá en Materia Gris. Continuamos acá en Materia Gris, en esta edición especial de Tormenta Cerebral, en la cual hoy estamos hablando con respecto al tema de los derechos de autor. Esteban, en el bloque anterior estábamos entrando un poco con respecto al tema del cobro, ¿verdad? Por usar música en algunos establecimientos comerciales o con fines comerciales. Tal vez si de forma muy concreta nos puedes contar cuál es la situación de esto. Bueno, las entidades que nos representan y que somos nosotros mismos, digamos, tenemos una asamblea, una junta directiva formada por nosotros mismos, los dueños los titulares de las obras, digamos, y de las interpretaciones, ejecuciones y producciones fonográficas, porque en el país yo diría que el 99.9% de los artistas producimos nuestros propios discos, no tenemos contratos firmados con disquera, entonces somos titulares de los 3 tipos de derechos.
las entidades fijan, por acuerdo de asamblea, un sistema tarifario. Se trata de derechos patrimoniales privados. Este es un derecho complejo porque el derecho de autor es un derecho humano, reconocido así por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, por la Declaración Universal de Derechos Humanos, por nuestra Constitución Política, pero también tiene una parte patrimonial económica, ¿verdad? Pero entonces, ¿existe un cobro? Y entonces nosotros fijamos tarifas. Esas tarifas, tenemos todo un equipo de negociadores que van a los locales, hablan con los dueños, se encuentran con 1000 trabas, digamos, ya desde ahí, porque la gente no entiende que tiene que pagar por la música como si paga por la cerveza, por si paga por el arroz, para sus platos, ¿verdad? Pero la música siempre ha sido un tema y hay una resistencia tremenda, ¿verdad? Y entonces ellos van, negocian, les comentan, bueno, primero les dicen cuál es la tarifa a pagar, en caso de que haya acuerdo, ellos mensualmente o anualmente pagan ese monto. Te puedo decir, un bar grande donde la música, como hay varios aquí en San Pedro, no voy a decir nombres, pagan 50.000 colones al mes. Un bar más pequeño paga 22.000 colones, por ahí está, las tarifas están en la página de ACAM, ahí pueden ingresar, y eso cubre la totalidad del derecho en la música, digamos, no es que ACAM cobra eso, y ahí va a cobrar otro monto y la de productores va a cobrar otro, no, eso ya engloba la totalidad, y las entidades reparten a partir de sistemas de monitoreo del uso de las obras, y también a través de mecanismos que la OMPI ha reconocido, porque a nosotros se nos hace muy fácil monitorear lo que se usa en medios de comunicación, no así en locales comerciales. Si hubiera voluntad de parte de los dueños, por ejemplo, de permitirnos establecer sistemas de monitoreo que existen, podríamos saber a ciencia cierta. Entonces, es una gestión compleja, no es sencilla. Nosotros estamos haciendo esfuerzos por transparentar la gestión de las entidades para que no haya tanta resistencia o no se escuden los usuarios en que ellos no saben si esa plata llega donde tiene que llegar, para demostrarles cómo se distribuyen los recursos. Justamente, como decía Esteban, hay un asunto de derechos obviamente individuales, ¿verdad? Pero también toda la gente dice, no, yo tengo derecho a usarlo, a escuchar la música, por ejemplo, o utilizarla. Entonces, tal vez ya como manera de ir cerrando también este programa, ¿cómo ves vos, digamos, de qué forma se podrían como unir estos dos derechos, ¿verdad? O llegar a una especie de balance, digamos, entre, para que la gente entienda, digamos, también, y en general todos entender un poco hasta dónde llegan nuestros derechos sociales y hasta dónde llegan nuestros derechos individuales. Primero que todo es una cuestión de educación de la sociedad. Eso desde pequeños yo creo que tenemos que enseñar qué son derechos de autor, qué es propiedad intelectual, hasta dónde llegan los derechos. Mis derechos individuales, sí, yo puedo reproducir la música, pero tengo que respetar al dueño. Por ejemplo, y lo veíamos en los videos, llega el carro es mío, yo no lo puedo usar porque es la propiedad de alguien más. Tenemos que empezar a ver la música, los libros, las marcas, tenemos que empezarlo a ver como una propiedad de otra persona. Yo creo que ahí radica la solución, la educación. ¿Hasta qué punto, viéndolo ya del otro lado totalmente, Esteban, por ejemplo, artistas, digamos, como Calle 13, Perro Son Popo, etcétera, han dejado que su música se descargue gratuitamente de internet y ellos dicen que, digamos, y cobran únicamente, por ejemplo, por los conciertos, dicen que no, que la música es universal, que todo el mundo tiene derecho a escucharlo. En ese sentido, digamos que rompe un poco con lo que nos está comentando acá. Digamos, ¿cómo es eso? Que el autor siempre se reserva el derecho de definir si hay algún tipo de uso para el cual él deja abierta la posibilidad de que se accese sin pagar. Yo, digamos, por ejemplo, he publicado mi tercer disco en un sitio de Creative Commons, donde yo especifico que si es sin fines comerciales, se puede descargar el disco, digamos, eso no riñe con el derecho de autor, más bien forma parte del derecho del autor a disponer de su obra. No creo que Calle 13 no reciba regalías por el uso en la radio y la televisión de sus obras, eso habría que preguntárselo a ellos, pero estoy seguro que no es así y deben ver bastante plata. Sí, el tema es cuando hay lucro, ¿verdad? Que la gente entienda, cuando yo utilizo el trabajo de otros para tener un beneficio económico, yo debo, como un mecanismo de redistribución de la riqueza, pagarle una parte de esa ganancia a ese que hizo
el trabajo con el cual yo estoy beneficiándome, ¿verdad? Eso es lo que está detrás de esto. Existe además el derecho de acceso a la información, el derecho de acceso a la cultura, el derecho de acceso a la educación, que también está reconocido en el mismo artículo que reconoce el derecho de autor en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, lo que hay que buscar son equilibrios, que reconocer nuestros derechos no atente, y eso somos muy conscientes los artistas, porque vivimos ayudando en causas, ¿verdad? Tenemos esa disposición. Lo que no se vale aquí es que solo unos ganen con el trabajo nuestro y nosotros no veamos nada. Bueno, Cristina y Esteban, muchísimas gracias por compartir con nosotros hoy y también informarnos un poco más con respecto a este tema del cual a veces no tenemos tanto conocimiento o tenemos todavía muchas dudas, y es bueno verlo desde una perspectiva también tan cercana como la que tienen ustedes. Y también a todos ustedes en casa les agradecemos por seguir en sintonía aquí de su canal UCR y los invitamos a acompañarnos en el próximo mes de diciembre, donde vamos a tener una programación muy especial cargada de arte y cultura. Nos vemos el próximo martes en Materia Gris. Sigan en sintonía de Canal UCR, que es Televisión con Sentido.